Hola a todos, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vosotros sabéis que durante mucho tiempo yo he estado hablando de el tema de la pandemia, el tema de las élites, el tema de todo lo que pasa en el mundo, el tema de la programación mental, cómo nos programan. Hoy vamos a tocar un poco eso, qué es la programación mental y cómo nos programan y cuáles son las mayores programaciones mentales que hay en nuestra época. Y como decía, pues durante mucho tiempo yo he estado comentando en vídeos mucha información al respecto para que todo el mundo pudiera reflexionar y entender tal vez perspectivas que hasta el momento no había valorado, no había interpretado jamás, o tal vez no había visto, o como fuera. O a veces sí que las has interpretado, pero a lo mejor no las has visto desde esta perspectiva concreta, ¿no? Y entonces la visión de otra persona, en este caso la mía, te permite indagar un poquito más en todo ese aspecto y en todo ese tema. Cuando hablamos de programación mental y cuando hablamos de el interés que pueden tener algunos en que nosotros estemos programados mentalmente, lo que hablamos o lo que decimos es que esa programación que tenemos en la mente es dueña de nosotros mismos. Es decir, yo no me doy cuenta de que la tengo y lo que sucede es que obro desde esa programación, sin ser consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me doy cuenta de que me están intentando inducir a que me pinche y me termino pinchando sin ni siquiera haber decidido pincharme. Lo hago por una inercia social. Lo hago porque al final dentro de mi cabeza existen unos conceptos, unos conforts, unas realidades que quiero mantener a toda costa porque sin ellas siento que se me cae la vida, que se me cae la realidad, entonces termino creyendo que tomo una decisión, pero en realidad no tomo una decisión, sino que sucumbo a un direccionamiento, a un condicionamiento que está expresado desde los medios de comunicación, desde las élites, desde las instituciones, etcétera, etcétera. En este caso, cuando nosotros somos capaces de empezar a darnos cuenta un poco de esto, decir, hostia, creía que era yo el que pensaba, pero realmente era mi mente la que pensaba por mí y yo seguía los pasos que ésta me dictaminaba, cuando empezamos a entrar en esto, nos damos cuenta de que puede haber mucho contenido así en nuestra mente. Y a mí me gustaría tocar rápidamente los dos o las dos programaciones que para mí son más agresivas, potentes y engañosas. ¿Vale? Hasta este momento yo siempre había dicho que la familia, el concepto de familia, y ahora lo explicaré, era la más potente. O sea, realmente concebía o pensaba, digo, joder, la familia es la clave. ¿Cómo os lo explico esto? ¿Cómo os lo puedo yo contar? ¿Cómo os lo puedo yo transmitir? Fijaos, yo ya hasta el momento habré hecho sesiones individuales, por ejemplo, habré hecho unas 50, 60 sesiones individuales. Os podría decir que la mayoría de los problemas, bloqueos, situaciones conflictivas o cosas que tiene la gente que viene a hablar conmigo están directamente relacionadas con la familia. ¿Por qué? Porque el concepto familiar, como no es orgánico, interpretamos la realidad familiar desde un concepto que no es orgánico y por lo tanto termina distorsionando nuestra mente. ¿Vale? Ya lo explicaré un poquito mejor. Entonces, por eso digo que ese tipo de programación mental, ese tipo de concepción mental nos lleva a que nos cueste mucho fluir con la realidad. Porque tenemos un concepto que no hemos estudiado, que está integrado en nuestra mente, que está puesto ahí, que creemos que es nuestro y no es nuestro, y encima está muy, muy apegado, muy, muy arraigado y es muy difícil, ¿vale? El otro concepto o la otra programación que yo, sobre todo este año, el año pasado, he visto más clara, que también tiene mucha relación con todo esto, es el sexo. La concepción del sexo. El sexo está muy mal conceptualizado en nuestra sociedad. Creemos que es una cosa, lo vemos desde ahí, solo puedo tener sexo con esta persona o con estas personas, con estas no, o no tengo que tener sexo, o el sexo es muy peligroso, o el sexo tal, o el sexo cual, ¿vale? Vuelve a ser un poco lo mismo que la familia, no tienes nada que ver en realidad, pero vuelve a ser un poco lo mismo. Hay una concepción en la mente, una creencia, una serie de conceptos que no hemos analizado fielmente, que nos llevan a concebir una realidad, en este caso sexual, de una manera distorsionada. No estamos viendo lo que es el sexo, sino que estamos creyendo que vemos lo que es el sexo, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, vamos por partes, sin indagar demasiado, porque tampoco quiero profundizar demasiado. Creo que haremos vídeos o hacemos talleres o hacemos sesiones en las que sí profundizamos mucho más, porque requiere de que todo el mundo también participe y es importante. Cuando yo tengo una programación de la familia en mi cabeza, lo que está sucediendo es que hay una incapacidad de interpretar lo que es la persona que en este caso representa a algún familiar. Ejemplo, yo tengo aquí a mi madre, ¿vale? Mi madre. Mi madre que es un ser humano, como yo, es un ser humano. Luz y carne y hueso, para que nos entendamos, ¿vale? Es un ser humano. ¿Qué pasa? Que yo cuando tengo el concepto familiar aquí,
No la estoy concibiendo como lo que es, sino que la estoy concibiendo como lo que creo que es, que en este caso es mi madre. Estoy viendo a mi madre al ser desde una etiqueta que se llama madre. ¿Y esto qué significa? Que si yo concibo que una madre tiene que doblarme la ropa limpia, vamos a pensarlo así, cuando mi madre o ese ser lo haga, pensaré que es una buena madre o que está obrando bien y la veré desde ahí, desde ese filtro. Y cuando no lo haga, pensaré que es una mala madre y que no está obrando desde lo que debería hacer. Por eso yo no estoy viendo lo que es o lo que hace o por qué hace o deja de hacer algo ese ser humano, que en este caso es mi madre, sino que estoy viéndolo desde el filtro, desde el juicio, ¿vale? Desde la concepción distorsionada de la mente. Por eso yo siempre explico esto, que la programación familiar nos hace creer que hay unas personas, unos seres humanos que son más importantes que otros. Pero es algo egoísta, es algo subjetivo, porque lo son para ti. Para la madre de este o la madre de este será más importante para él, la madre del otro será más importante para el otro y cada uno concebirá a su madre, si tiene esa programación, como la más importante. Por lo tanto, no hay neutralidad, no hay verdad, no hay objetividad, hay subjetividad. Yo creo que este ser, que esta persona que representa a mi madre, que es mi madre independientemente de la etiqueta, ¿eh? Es mi madre porque me ha parido. Pero una cosa es que sea mi madre y otra cosa es la interpretación del rol de madre que yo haga, ¿vale? Entonces cada uno subjetiviza de esa manera y cae en esa distorsión. Las élites alimentan esta distorsión a través de la publicidad, metiendo un montón de anuncios y un montón de películas que programan muchísimo en el aspecto familiar, ¿no? La familia feliz, la familia que va a comprar cosas al supermercado, la familia que se va de viaje en barco, la familia que tiene que tener una estructura en la que los padres trabajan y los hijos tienen que ir a la universidad o es el objetivo, etcétera, etcétera. Muchísima programación. Y ahí es donde lo podemos concebir todo esto. Yo no tengo que ver a este ser, que puede ser mi madre, mi padre, mi primo, mi tío, lo que sea, a este ser desde la concepción juiciosa o etiqueta de la familia en este caso, sino que lo tengo que intentar ver tal y como es, para yo verme a mí mismo también tal y como soy, no desde esa etiqueta o rol, para que lo entendamos. En términos del sexo es lo mismo. El sexo es algo que todos necesitamos, sí o sí, es como respirar prácticamente. Todos necesitamos sexo, al menos, sobre todo, pero es que siempre, pero sobre todo en algún momento de nuestra vida, para experimentar, entender, comprender y trascender lo que sería la herramienta sexual. Si yo no tengo o no hago eso, lo que me sucede o lo que me sucederá es que yo creceré y desarrollaré mi cerebro en la distorsión. Es como si yo intentara vivir sin respirar bien. Me paso la vida viviendo sin respirar bien. ¿Qué me pasará si no respiro bien? Si no inflo y descargo. Si no inflo y descargo. Lo que me pasará es que influirá directamente en mi vida. Y no podré llevar a cabo una vida orgánica, una vida equilibrada, una vida que tenga un sentido coherente con lo que yo traigo aquí, que es una herramienta que en este caso son los pulmones. Con el sexo es lo mismo. Si yo no consigo generarme una realidad sexual, y cuando hablo de sexual no hablo solo de relaciones sexuales, sino que hablo de todo aquello que nos puede llegar a generar placer, que nos puede llegar a generar alivio, que nos puede llegar a generar satisfacción orgásmica, ¿vale? Como la comida, por ejemplo, que te puede llegar a generar esa satisfacción orgásmica. Aquí hablamos también de sexo, pero sobre todo sí hablamos de relaciones sexuales. Si yo no soy capaz de llevar a cabo una realidad sexual sin juicios, sin prejuicios, solo conectando, intentando conectar con los seres humanos que se me presentan, me va a costar mucho desarrollar mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente no está descargando y cargando al ritmo y en el orden y en el sentido y en la cadencia, la palabra es la cadencia, en la que mi mente debe respirar. Cargar y descargar, respiración mental, cargar y descargar. Cargo energía creadora, descargo energía creadora porque ya la he utilizado para que vuelva a cargar y crear así otra cosa. El sexo es creación. Por eso digo que una de las mayores distorsiones, estas dos que os digo son las mayores, pero el sexo también, ¿por qué? Porque es muy difícil, primero, encontrar gente de calidad y luego llevar a cabo relaciones sexuales que conectes o con las que conectes con el plano espiritual. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, al no amarse, no proyecta la luz que tiene. Y entonces tú te ves en esa tesitura de no encontrar la manera de conectar por ahí. Y eso hace que todos nos desarrollemos de forma distorsionada. Por eso es tan complejo. Espero que os haya interesado este tema, creo que es fundamental darle dos vueltas porque es clave, porque todos hemos percibido o hemos estado en situaciones de este estilo, así que creo que es muy útil y espero que os sirva. Nos vemos próximamente. Chao.